es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Ahora, un mol de sillas ¿cuántas sillas tiene? .022 por 10 a la 23 Así átomos. Así es. No, sillas, ¿no? Porque estamos hablando de sillas. Ah, ok. Sillas. ¿Sí? 6.022 por 10 a la 23 sillas. Y este número es tan grande que fíjate bien, te voy a dar unos datos interesantes. Aquí los tengo. Todo el mundo sabe de qué tamaño es un copo de nieve. ¿Sí han visto los copos de nieve? Sí, son ¿Alguna vez has entre 1 y 2 milímetros? ¿Ok? Entonces, si no sabes cómo son los copos de nieve, pues búscalo ahí en internet. Son unas formas cristalinas medias planitas, muy, muy interesantes. Entonces, imagínate 2 milímetros del tamaño de un copo de nieve, aproximadamente. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos 6.022 por 10 a la 23 copos de nieve, es tan grande este número que tendríamos aproximadamente unos cerca de 1000 metros de espesor de nieve. Y si tú te pones a contar esos copos de nieve, tendrías este número mágico, 6.022 por 10 a la 23 copos de nieve. Para que veas qué tan grande es el número. Otro ejemplo. Ok. ¿Todo el mundo conoce los chícharos? Sí, yo sí. Los chícharos chinos. Sí. Sí, ponle, pues no sé si sean muy del mismo tamaño, pero sí son unas bolitas pequeñas, comestibles. Hace cuenta un tipo frijol, ¿no? Más o menos. Entonces, si tuviéramos 6.022 por 10 a la 23 guisantes sobre una superficie, y lo vamos a poner sobre la superficie de la Tierra, tendríamos una capa de aproximadamente 15 metros de espesor de guisantes. Imagínate, toda la superficie de la Tierra con un espesor de 15 metros de guisantes. Eso es el número de Avogadro. Es muy grande. Otro ejemplo. Este te va a gustar. A ver. Fíjate bien. Si tuvieras, imagínate, si tuvieras 6.022 por 10 a la 23 dólares, imagínate cuánto dinero es. Profe, ¿qué dijo? Se le trabó. Si tuvieras, por ejemplo, 6.022 por 10 a la 23 dólares, podrías gastar aproximadamente por segundo, prácticamente 1,000 millones de dólares durante toda tu vida. Y todavía te quedaría dinero. Estamos hablando de una vida media de 80 años. Si tuvieras 6.022 por 10 a la 23 dólares. Así de grande es el número de Avogadro.
¿Ok? Ahora, ¿tienes algún comentario? Yo no. ¿Va quedando claro el número de Avogadro? Sí. 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 Muy bien. Ahora, veamos. Entonces, ya que vimos qué tan grande es el número de Avogadro, vamos a poner aquí un espacio, una línea, ¿no? Y vamos a recordar algunos términos. ¿Te acuerdas qué era la masa atómica? Creo. Ok. Masa atómica. ¿Qué es la masa atómica? ¿Dónde saco la masa atómica de un elemento? Uy, les voy a hacer ¿Pesándolo? examen. ¿Mandé? ¿De dónde? No sé, pesándolo, supongo. No, imagínate que te diga cuál es la masa atómica del hierro. ¿Vas a ir a pesar hierro? ¿Qué vas a pesar? ¿Dónde la tengo? Ah, ¿En dónde puedo? es de la posición, según yo, en la tabla periódica. Ese es el número atómico. El número atómico es la posición en la que se encuentra tu elemento en la tabla periódica. Y tenemos otro dato que es la masa atómica. La masa atómica prácticamente es el peso de un átomo. ¿Y te acuerdas cómo calculábamos el peso de un átomo? ¿O cómo se calcula? Creo que era ¿cómo se llama? Su número atómico por otra cosa, pero no me acuerdo. No, la masa Es para atómica neutrones. es protones, exactamente, protones más neutrones. ¿Dónde se encuentran los protones y los neutrones? En el núcleo del átomo. En el núcleo del átomo. El núcleo del átomo es el que tiene prácticamente el 99.9% del peso del átomo. Por eso calculamos la masa atómica con los protones y los neutrones. ¿De acuerdo? Principalmente con los neutrones, que son los más pesados. Ese es el peso del átomo. Protones más neutrones. Cada átomo, ¿estás de acuerdo que cada átomo diferente tiene masa atómica distinta? ¿Sí o no? Ay, chicos, vienen dormidos. Te voy a dejar que tú lo investigues, porque parece que estoy haciendo monólogo. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Entonces, ¿qué te dejo que investigues tú? No. Entonces, ¿voy a seguir con mi monólogo o van a empezar a participar? Pues participar. Ok, entonces, por lo menos digan, no sé, no te quedes callado, porque si no, estoy haciendo monólogos. Y si encuentro a alguien que no conteste, pues yo me sigo y ni te pregunto si estás entendiendo o no. Entonces, cuando te pregunte algo, contesta. ¿De acuerdo? Ok. 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 Entendido. Digo, porque parece que están durmiendo, si no, mejor te doy la clase por vista y te vas a dormir. Entonces tengo, la masa atómica se encuentra a partir de los cálculos y la cantidad que yo tenga de los protones y los neutrones del núcleo de un elemento, ¿sí? Del núcleo de un átomo de un elemento. Entonces, la masa atómica del hidrógeno
es diferente a la masa atómica del oxígeno y es diferente a la masa atómica del carbono. Todos los elementos de la tabla periódica tienen masas atómicas diferentes. ¿Ok? Y si no me crees, ahí tienes tu tablita periódica a la mano, porque acuérdate que es obligatoria para la clase de química. Ahora, apelando a que ustedes sí tienen su tabla periódica, te voy a hacer una pregunta específica de tu tabla. ¿Ok? Y empezamos con Michelle. Michelle, tienes 3 segundos para decirme el peso atómico del oxígeno. Ay, se me cayó mi tabla. ¿No? Ok. Sanger, peso atómico del hidrógeno. 15.99. Ah, no. 1.008. Ok. Díaz, peso atómico del carbono. Del carbono, dijo. Ajá. Aquí 12.010. Ok. ¿Qué más tiene cara de distraído? Ah, Oropesa. Dime el peso atómico del helio. Del helio, espera. ¿No? Sí, es 4 Ok. no, aquí sí. Ok, vamos con Talamante. Talamante, ¿Qué onda, profe? ¿tienes tu tabla periódica? Tengo una foto Es una foto, ok. Dime peso atómico del magnesio. del magnesio 24.305. Ok, vamos ahora con Delgado. Dime el peso atómico del boro. ¿Del qué, perdón? Del boro. 10.81. Ok, Aco, peso atómico del fósforo. Uy, no. Bonilla, peso atómico del nitrógeno. Tampoco. Ok. Entonces, continuamos. Ya nos quedó claro que el peso atómico o la masa atómica, el dato, si me lo preguntan, lo encuentro en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Ahora. Luego tengo otro que es masa, fíjate, esta es masa atómica y la otra es masa molar. ¿Ok? El peso atómico, aquí antes de que me vaya para abajo, tienes la masa atómica, las unidades de la masa atómica, literal, son unidades de masa atómica. ¿Ok? Estas son las unidades de la masa atómica y literal se lee igual. UMA, unidades de masa atómica. ¿Ok? Si yo te pregunto, ¿cuál es la masa atómica, por ejemplo, del cloro? Son 35.44 UMAS, unidades de masa atómica. Si te digo, ¿cuál es la masa atómica del aluminio? Entonces me vas a contestar 26.98 UMAS. UMA es la abreviación, unidad de masa atómica. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Bien. Ahora, Todo bien, permito. muy bien. La masa molar, sus unidades son gramos
por cada mol. Y así, en términos simples, es la misma cantidad de la masa atómica, pero solamente le cambio las unidades. Por ejemplo, si tú tienes, aquí voy a poner el hidrógeno. El hidrógeno, ¿cuál es la masa atómica del hidrógeno? Alguien ya me lo había dicho. 1.008. 1.008 UMAS. ¿Ok? Esta sería la masa atómica. Masa atómica 1.008 UMAS. Ahora, la masa molar del hidrógeno es la misma cantidad, 1.008 gramos sobre mol. ¿Qué significa esta unidad? Significa que un mol de hidrógeno pesa 1.08 gramos. ¿Ok? Entonces aquí te lo voy a poner una flechita. Qué bien. Un mol de hidrógeno es igual a 1.008 gramos. ¿Ok? Sí. ¿Sí? Ok, entonces tengo que un mol de hidrógeno es igual a 1.08 gramos. Dime, ¿cuál es el valor de un mol del oxígeno? ¿Cuánto pesa un mol de oxígeno? 15.999. ¿Qué? Gramos. Gramos. No se les olviden las unidades. ¿Cuánto pesa un mol de hierro? 55.845 gramos. Así es, ¿ok? ¿Cuánto pesa un mol de sodio? 22.99 gramos. Ok, muy bien, perfecto. El otro término que van a colocar en su glosario, entonces tengo masa atómica, masa molar. La otra es masa molecular. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, los dos primeros, masa atómica y masa molar, lo vimos a nivel de átomos. Cuando tú estás hablando de masa molecular, estamos hablando de moléculas. ¿Sí recuerdan cuál es la diferencia entre átomos y moléculas? Sí. Ok. Entonces, una molécula está compuesta por átomos, que pueden ser del mismo elemento o diferentes elementos que se encuentran en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Ahora, la masa molecular prácticamente es la suma de las masas atómicas de los átomos que componen la molécula. Ejemplo, para que vayan entendiendo. Masa molecular del... Vamos a seguir trabajando con el agua. H2O. ¿Ok? H2O es una molécula que contiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Ok? Me piden calcular la masa molecular. Entonces, cuando yo te pida que calcules la masa molecular, vamos a hacer el siguiente procedimiento.
ponemos en una lista los elementos que componen mi fórmula, hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene mi molécula de agua? 2. 2. Tiene 2. ¿Cuántos átomos tiene de oxígeno? 1. 1. 1. Ok. Ahora, estas cantidades las voy a multiplicar por su masa molar. Ok, entonces dime, ¿cuál es la masa molar del hidrógeno? 1.008 gramos. 1.008 gramos. Dime, ¿cuál es la masa molar del oxígeno? 15.999. 9 gramos. Okay. 15.999 gramos. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, hago mi multiplicación para obtener el peso de mis dos átomos de hidrógeno. Entonces, 2 por 1.008 gramos. ¿Cuánto me da? 2.016. 2.016 gramos. Y obviamente aquí tengo un átomo de oxígeno, 1 por 15.999, pues me da la misma cantidad, ¿no? Y ahora realizo la sumatoria. ¿Okay? Esta E significa sumatoria. Te la pongo aquí porque tenemos que sumar todas las cantidades que obtuvimos de las multiplicaciones. Entonces, ¿cuánto es? Entonces son 15, 10, 11. 18.015. 18, 18. Y entonces ya tengo la masa molecular de la molécula de agua y pesa 18.015 gramos. ¿Sí? Sí. Sí. O también le puedo yo poner la siguiente unidad. O unidades de masa atómica. ¿Ok? Entonces, estas son gramos y la otra es unidades de masa atómica. 18.015 gramos. ¿De acuerdo? ¿Cómo van? Bien. 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 Entonces, ya sabemos a qué nos referimos con un mol. Ya sabemos a qué nos referimos con el término masa atómica, con la masa molar y con la masa molecular. ¿Ok? Vamos a hacer unos ejercicios para que nos quede más claro cómo utilizar estos términos. Y prácticamente ya estaríamos entrando a la parte de estequiometría, cálculos químicos. Ya para nivel preparatoria tenemos otros conceptos más avanzados, como por ejemplo peso fórmula, peso fórmula empírica. Entonces ya esos términos los vamos nosotros a trabajar en preparatoria, pero en secundaria esto es así como que básico para que lo conozcas. Y ahora te voy a poner unos ejercicios. Profe, el Zoom rápido, por favor. ¿Quieres ver toda la pantalla? ¿Todos los Por apuntes? favor. Sí, por favor. Ah, no, es muy poquito.
Es que 50 no cabe, entonces te dejo primero así, haces una captura de pantalla ahí y después te paso hacia abajo. Ok, gracias. Entonces me avisas cuando me baje. Ya. Por favor. Ahí está la otra parte. Gracias, profe. Muy bien, entonces, en esta parte, fíjate bien, nos vamos a meter ya a trabajar con algunas bases de químicas que deberías de tener, de química de matemáticas. Ya llevaste matemáticas en primer año, matemáticas en segundo año y estás llevando matemáticas ahora. Ahora, las reglas de 3, ya las estuvimos, al menos yo recuerdo que te empecé a enseñar cómo usar reglas de 3 desde primer año. No sé si las usaste en segundo año, principalmente en física con la maestra Marta, ¿no? Que eran muchos cálculos y hacer reglas de 3. Y ahora en matemáticas seguramente ya las estás viendo también. Entonces, te voy a dar una pequeña recordatorio de cómo usar estas reglas de 3 para que puedas realizar tus cálculos más fácilmente. Entonces, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Ok? Para ver lo de las reglas de 3. Entonces, cuando tú tienes una regla de 3, lo primero que tienes que encontrar es una premisa mayor, decimos, premisa mayor o marco de referencia. 2 datos que no se muevan. ¿Ok? Esa sería lo primero que debes de encontrar para realizar un cálculo a parte 3. ¿Ok? Ahora, te voy a poner un ejemplo aquí. Si tú tienes un mol de cualquier cosa, ¿sí? Un mol de partículas, te voy a poner aquí. Si tenemos un mol de partículas, entonces, ¿cuántas partículas tiene ese mol? ¿Cuál es, Cueva? 6.022 por 10 a la 23. Así es 6.022 por 10 a la 23 partículas. ¿Ok? Entonces un mol de partículas tiene 6.022 por 10 a la 23 partículas. Este es tu marco de referencia. Esto no se mueve, así se queda, inamovible. ¿Sí? Tu punto de partida para hacer una regla de 3. Si tú quieres entonces saber cuántas partículas tiene 2.8 moles de partículas, entonces tienes que hacer un cálculo. ¿Ok? Si te das cuenta, tengo unidades iguales arriba y abajo. Y tengo mi marco de referencia. Este es inamovible. Siempre un mol tiene 6.022 por 10 a la 23 partículas, átomos, moléculas. Sillas, perros, canicas, lo que estés midiendo con la unidad de mol. ¿Ok? Entonces, 2.8 moles de partículas. ¿Cuánto es? Y aquí ya estoy planteando una regla de 3. Entonces, voy a realizar una multiplicación cruzada. Entonces, 2.8 lo voy a multiplicar por 6.022 por 10 a la 23. El resultado lo voy a dividir entre un mol de partículas. Ya estoy haciendo mi regla de 3. La voy a colocar aquí abajo. ¿Cómo va a quedar mi operación? Entonces tengo 2.8
mol por 6.022 por 10 a la 23 sobre 1 mol. Igual. ¿Ok? ¿Qué hago con estas unidades iguales, mol y mol? Se cancelan. Se cancelan. Se cancelan. Ya, me quedo aquí esta que sería partículas, ¿no? Entonces, hago mi operación 2.8 por 6.022 por 10 a la 23 entre 1, ¿cuánto es? Voy, profe. 1.68616 a la 24. Más bien 16.861. Y luego, ¿dónde quedó el exponente? Ah, bueno, por Por 10 a la 23 partículas. Entonces, ¿cuánto es? Según yo es 16. 16.861 por 1023 partículas. Confirmo. Confirmo, ok. Simplemente con la señorita Aco se movió un espacio punto decimal, por eso le salió por 10 a la 24. Ok, entonces le vamos a dejar la misma potencia, ¿ok? La misma potencia va a ser 10, por eso es 10 a la 23. Entonces tengo que 16.86 por 10 a la 23. ¿Ok? Partículas. Entonces, con ACO, ciertamente su resultado también es correcto decimal, lo recorrió un espacio hacia la izquierda, por eso era por esa la 24. Pero está correcto. Muy bien. ¿Alguna pregunta de cómo son las reglas de 3? Por mí no. Está fácil, ¿no? Tu premisa mayor, esa es inamovible. Solamente tienes que cambiar la parte de abajo de alguna de tus términos, que pueden ser los moles, que pueden ser partículas. Yo te puedo decir cuántos moles tiene 20 puntos por 10 a la 42 partículas de algo. Entonces ahí ya te estoy cambiando. Pero el principio para hacer tu regla de 3 es el mismo. Pero, profe, Extremos, permíteme, extremos, una arriba, una abajo, se multiplican y regresas por arriba dividiendo. ¿Ok? Mande, ¿por qué se divide entre 1? te escuché cortado, repite. Que sí, ¿por qué se divide entre 1? Por ejemplo, ok, aquí, si vieron proporciones, esta parte te la estoy dando bien digerida, pero te la voy a explicar. Entonces, ¿vieron proporciones? No recuerdo. ¿Cómo que no recuerdan? ¿Los demás recuerdan si vieron proporciones? No, la verdad no recuerdo. Yo creo que sí. No. Yo creo que sí. Ok. Muy bien. Entonces, cuando vemos proporciones o cuando ven proporciones, usamos fracciones. ¿Ok? Y, por ejemplo, tienes 2 sobre 4.
y una fracción que sea proporcional a este número, 2/4, una fracción proporcional sería, lo voy a poner el doble, 4/8, ¿ok? Esa sería una fracción proporcional. Pero ¿qué ocurre si yo tengo una fracción proporcional y me falta uno de los términos? Ah, sí, lo complementas con un 1. Ajá. No, no lo complemento con uno. Me falta uno de los términos. Entonces quiero saber, X es un número que yo no conozco y tienes que conocer ese número. Entonces aquí estamos entrando con álgebra, ¿no? Entonces, voy a hacer la operación 2 entre 4. ¿Cuánto es? 0.5. 0.5, ¿ok? Entonces, te queda un término simplificado igual a X sobre 12. La X de entrada la tienes que dejar solita. Que la tienes que despejar. ¿Sí se acuerdan de esta parte? Sí. Sí. Ok, entonces, vamos a hacerlo. Voy a despejar X. Tengo que quitar el término que tengo abajo. ¿Cómo lo quito? Paso multiplicando. Pasa multiplicando. ¿Ok? Entonces tengo, de hecho lo voy a hacer paso por paso. ¿Sí? 2/4 por 12 igual a X. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Sí. 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 Entonces, ahora sí ya puedo hacer la operación 2/4 por 12. ¿Cuánto me da? 24 entre 4 y luego 6. Me da 6. Entonces, 6, el valor de X es 6. X es igual a 6. Entonces, esto que te acabo de explicar, lo usamos aquí, porque son proporciones. Entonces, yo aquí tengo mi X. ¿Ok? Entonces, hace cuenta que en esta parte tengo una fracción. 1 mol sobre 2.8 igual a 6.022, por eso la 23, sobre X. Entonces, despejas X. ¿Sí? Yo aquí estoy despejando X. Entonces, X es igual a 2.8 por 6.022 a la 6 sobre 1 mol. Estoy haciendo prácticamente lo que te puse aquí. Estoy haciendo un despeje de la X. Por eso uno te queda multiplicando y uno te queda dividiendo. ¿Ok? ¿Sí o no, Talamante? Sí. Muy bien. Ah, pues sí. ¿Sale? Entonces, es una proporción. Es prácticamente las bases de la parte del tema de proporcionalidad en matemáticas. Entonces, tienes una premisa mayor y te falta un número. Te falta un dato. Le ponemos la incógnita X. Puede ser X, Y o Z. Entonces, solamente haces un despeje de la X. ¿Ok? Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, te voy a poner unos ejercicios. De conversión, ¿sí? De estar calculando y vas a usar la regla de 3. Vas a hacer todo el procedimiento. Vas a hacer tu planteamiento como te lo puse aquí arriba y después vas a colocar tu operación. No quiero el dato ahí solito. Si pones solamente el dato solo, te lo pongo mal. Entonces, quiero ver tus operaciones. ¿Con qué fin te pido operaciones? Para saber si estás entendiendo. A veces entendemos la regla de 3, pero un error de dedo en la calculadora, o si lo haces a mano, que
se te cuadrapeó la tabla del 7 o del 8 o del 9, y así tu planteamiento está bien, pero tienes un error numérico en tu resultado, te la puedo poner bien. Pero si veo un error numérico en tu resultado y no veo el procedimiento, no sé dónde te equivocaste. Entonces te la pongo mal. Que tiene una ventaja que pongas tus procedimientos. Ahora, vamos a empezar. Número 1. El ejercicio se va a llamar calcula ¿Puedes repetir? calcula la masa en gramos de los siguientes o de las siguientes moléculas. ¿Ok? Inciso A, unas bien facilitas. CO2. Inciso B, CH4. Dióxido de carbono, este se conoce como metano. Ok, un anhídrido de nitrógeno 4, CD, ¿qué otro te pongo? Vamos a empezar con algo fácil. Es una molécula completa. A, B, C, D, E. Y la última sería ¿ok? Entonces, repito los nombres de los compuestos y te voy a decir los elementos para que luego no te confundas. Es carbono y oxígeno, dióxido de carbono e hidrógeno, que se conoce esta molécula como metano. Nitrógeno y oxígeno 2. Óxido es anhídrido de nitrógeno 4. Luego tengo hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. ¿Ok? Este es ácido nítrico. Y luego acá tengo sodio y cloro. Cloruro de sodio, es una sal, la sal de mesa. ¿Cómo voy a hacer esto? Calcula la masa en gramos de las siguientes moléculas. Me está pidiendo la masa en gramos de cada una de las moléculas. ¿Cuál es el primer paso? Averiguar la masa de cada átomo. Averiguar la masa de cada átomo. Y después, el segundo paso. Multiplicar por la cantidad de átomos de cada elemento. ¿Ok? Y finalmente, Sumarlas. la sumo. ¿Ok? ¿Cuáles son las unidades? Pues aquí te las puse en gramos. ¿Ok? Unidades.
En esta parte no se usa regla de 3. ¿Ok? El segundo ejercicio es vamos a trabajar con los mismos, el de compuestos. Profe, está bien si lo hago en Excel. ¿Y cómo me vas a poner las fórmulas? ¿Cómo le vas a hacer? No sé. No sabes. No sé, estoy pensando. ¿Y por qué quieres usar Excel? ¿Solamente por la hoja de cálculo? ¿Para hacer la Sí, para que sumatoria y se la multiplique solo multiplicación? también. Ok. Muy bien, hazlo en Excel, pero se me hace que va a ser más trabajo. Ok, vamos a trabajar primero con estos. Calcula la masa en gramos de las siguientes moléculas. Porque una vez que tengamos la masa en gramos, ok, no, sí te voy a poner la siguiente actividad. ¿Ya copiaste esta parte de aquí? Sí, profe. Sí. Yo Ok, todavía no. entonces voy a poner la segunda, esta es la primera, la segunda. ¿Ok? Entonces aquí número 2. No sé por qué trabajé en 50. A ver, voy a hacer más grande esto. Esto va a ser calcula. El número de átomos ok, inciso A. Dos punto cinco moles. Aquí ya usa regla de 3. Inciso B. 1.3 moles de em,
Ese sería el segundo ejercicio. Vas a calcular el número de átomos que tiene 2.5 moles de dióxido de carbono. ¿Cuántos átomos tiene 1.3 moles de metano? Y así sucesivamente. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Dudas? Es trabajo en clase, ¿verdad? Pues sí es trabajo en clase y si no termina se queda pendiente. Pero de entrada tienes que trabajarlo en clase. Ah, pues sí, pues. Ok, ¿Sí? Digo, ¿para qué dejas esta tarea para la tarde? Seguramente tienes otras cosas más importantes que hacer. Profe, Pregunta para ver. este sí es la regla de 3. Aquí sí podemos usar regla de 3. Por ejemplo, un mol de cualquier cosa, ¿cuántos átomos tiene? 6.022 por 10 a la 23. Así es, entonces esa sería tu premisa mayor. A partir de ese dato, ya puedes calcular los otros. ¿Okay? Con pura regla de 3. Profe, una pregunta. ¿Qué son esas rayitas que tiene, no sé, ahí? O sea, después del 1.3 y el 0.6. Son comas, sí, son como comitas para no repetir moles. O sea, significa que es la misma palabra la que está arriba. O sea, ahí va, dice moles. Colocas la misma palabra que está en la parte de arriba. Ok, gracias. ¿Ya puedo dejar de compartir? Estoy a punto de terminar. Ok. Si quieres te lo subo a la clase. Lo subo en la clase para que lo tengan ahí, ¿de acuerdo? Ok. Ok, Entonces, aquí gracias. lo voy a guardar primero en mi computadora. Y así se llama el tema, estequiometría. Entonces, dos personas entregaron su video después de entrar a clase. Dos. Dos. Lo entregaron después de la hora. Acuérdense que siempre les digo antes de la clase. No sé por qué lo suben cuando están en clase. Tarea. No, y todos no. Menos de la mitad lo entregó. Ya sé. Estamos a un mes de Navidad. Ya sé, profe. Let's go, vacaciones. Qué bueno. Ya queremos vacaciones, ¿no? Otra vez. Sí, ha sido mucho trabajo duro. ¿Cuál es su materia más complicada, matemáticas o química? Química. Química. Yo creo que los dos. Las dos. No, y química te la doy bien digerida, súper digerida. ¿Dónde quedó? Y espero que me vayan entendiendo. Cuando no me entiendan, díganmelo. Profe, no le estoy entendiendo nada. Porque yo sé que la química no es fácil. Entonces,
A veces uno como profesor cree que lo está explicando bien y pues los alumnos pues no están entendiendo nada, ¿no? Entonces, cuando no entiendas, házmelo saber, ¿no? Entonces yo voy a buscar la forma de otro método para explicar. Ok, ahí está ya la actividad, la pestaña con la actividad, ya tienes el documento en donde estuvimos trabajando. Y ahí mismo están los ejercicios. ¿Okay?
¿Cómo van? Voy a iniciar la 2. No, el trabajo. Ok. Muy bien. Iniciando. No te entendí, Michelle. Que igual voy en las primeras. Ok. Terminan ese ejercicio y lo suben a más tardar hoy en la tarde. Ok. ¿Sí? Si no tienen dudas, entonces nos vemos mañana. Ok, bye, profe. Ok, profe. Nos vemos, profe. Bye. Sale. Ay, Fíjense. profe. Adiós, profe. Adiós.